Bienvenidos a un nuevo episodio de Béisbol y Más. Como siempre, hoy me acompaña Pablo Pacheco, kinesiólogo. Antes que todo, disculpen la voz, estoy pasando un cuadro gripal, pero bueno, estamos aquí con la mejor energía para traerles otro episodio más de este podcast. Proyecto, Béisbol y no, Más. proyecto no, podcast. Proyecto, no, ya hablamos de podcast. proyecto. Bueno, ya hablamos de proyecto un poco. Pablo Pacheco, cuéntame, ¿cómo estás? Mira, con sueño, ¿Por qué? un poquito de sueño. ¿Tú ¿Por qué? consideras que duermes mucho o poco? Depende, eso es relativo, pero yo considero que duermo lo que necesito, lo necesario. 7, 8 horas. Bueno, por ahí dice un amigo tuyo que 4 horas son más que suficiente. ¿Qué amigo es ese? Bueno, los que nos van a comenzar a seguir, algunos van a entender eso. Bueno, Pero como quiera, Como ya habrá quiera. tiempo para el descanso eterno. pero 4 horas es muy poco. Pero ¿sabe cuál es el descanso eterno? ¿Cuál es el descanso? El del trajecito, que parece así. ¿Sabe o no sabe? Está bien, sí lo conocemos. Creo que lo conocemos aquí todos. Cuénteme el tema, cuénteme. Bueno, para hoy tenemos un tema, bueno, para nosotros súper interesante. Esperemos que les parezca igual de interesante. Sé que va a ser así. El tema de hoy es la toma de decisiones en el deporte. Cuéntame, Pablo, ¿qué crees tú o en qué crees tú que se basa la toma de decisiones específicamente en el deporte? Mira, como siempre, tú sabes que yo soy un contador de historias. Va Pablo con una anécdota. Listo. Cuéntanos. Tú llegaste a ver una película de 1985 llamada Volver al Futuro. Sí. Tú eres nacido en ese año, por cierto. No había nacido. No había nacido. Pero sí me lo he visto. Obviamente que me lo he visto. Y viste otra que a lo mejor se ajusta más al tema llamada El efecto mariposa. Claro, Ashton obvio. Kutcher. Sí, obvio que sí. En donde la persona o el personaje como tal tenía un cuaderno de notas y si él iba a ese cuaderno y a las notas como que iba al pasado y de alguna forma alteraba el curso de la historia. Sí, sí. A diferencia de tu persona que utiliza un iPad o una tablet, él utilizaba un cuaderno. Claro que sí. Sí me lo he visto. Top 5. Definitivamente top 5 de mis películas favoritas. El que no se lo ha visto, no sé qué está haciendo con su vida. Y si no te la has visto, te la recomiendo. Pero ¿por qué te digo esto? Una locura de película. Porque al igual que ocurría con él en la película, posiblemente pienso yo que con un atleta puede ser igual. Lo que tú decidas hoy, para mí en definitiva va a alterar el curso de tu carrera a la mañana siguiente. Pero por supuesto, tenemos a lo largo de la historia del deporte, literal, o sea, valga la redundancia, como lo quieras decir, la historia del deporte que cambia por una decisión, ¿no? Partidos, juegos que se deciden por una decisión y a veces esa decisión es errónea, a veces es acertada y hace que un equipo gane sobre otro o que una persona gane sobre otro. Ahora, claro, para haber una decisión correcta de un lado, tiene que haber una decisión incorrecta del otro. Pero al final del día el deporte se basa en eso, ¿no? Decisiones. Te iba a hacer una pregunta Cuéntame. para como que entrar ya a profundidad. Cuéntame. Desde el punto de vista de la psicología, sobre todo la psicología deportiva. Ajá. ¿Tú crees que existan algunos ingredientes en particular para la toma de decisiones? Como una especie de receta para la fórmula o para la decisión correcta. ¿Cómo tomo la decisión correcta? ¿Fundamentada en qué ingredientes? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí hay ciertos ingredientes que te ayudan a tomar una decisión correcta o más correcta sobre otras o bajar ese margen de error. Ahora, es importante que también eso va de la mano de la experiencia, ¿no? Una de esas cosas es la repetición. En el deporte, la razón o una de las razones por la cual el deportista practica tanto una y otra vez y muchas veces el mismo movimiento es tratando justamente de que esa idea o ese gesto, esa acción, esa decisión que está tomando sea lo más automatizada posible. Es decir, que la persona no tenga que razonar en ese momento porque muchas veces el deporte te da un corto tiempo de reacción. Ahora, claro está que bajo esa teoría vas a cometer muchos más errores cuando eres un deportista joven que cuando eres un deportista experimentado porque obviamente has tenido muchas más oportunidades de fallar, de aprender y de volverlo a intentar, ¿no? Entonces, para mí el ingrediente principal para tomar decisiones correctas es la experiencia. Y de ahí entramos a otra parte de la toma de decisiones que es la parte emocional y lógica. ¿Me explico? Más o menos. Sí, que sería como que gestionar psicológicamente tal vez las emociones.
Claro, es que las emociones no necesariamente deciden por nosotros, pero sí influyen en las decisiones que vamos a tomar, ¿no? Para plantearte un ejemplo tal vez algo tonto, pero me parece que llega al punto, es que si yo voy caminando y me pego en la pierna con la punta de la mesa, esa experiencia vivida me da una emoción, que es la emoción del dolor, de, no sé, de que me partí la madre en la mesa. Entonces esa experiencia a mí ya me deja una nueva toma de decisiones para la siguiente vez. Es verdad, puedo mover la mesa para que no esté ahí, pero lo más probable es que no vaya a hacer eso, sino que la próxima vez que paso por ahí me alejo un poco. Entonces, en ese momento, no es que yo gestioné mi emoción, sino que aprendí de ella, ¿sí? Entonces, si lo ponemos en el tema del deporte, puede ser, digamos, un tenista que se le hace difícil el saque, tal vez ha perdido un par de partidos por su saque, no por nada más, sino que el saque. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que debe hacer el deportista? Gestionar esa emoción, aprender de esa experiencia para no repetirla. Porque dicen que la definición de la locura es hacer lo mismo una y otra vez de la misma forma y esperar un resultado diferente. Entonces, en algún momento sí, la emoción influye, pero no necesariamente es que toman la decisión por nosotros. Está la otra parte también, que es la lógica. Sí, que es un fino balance entre la lógica y la razón versus las emociones. Claro, la lógica, sí, la lógica y la razón, pero al final del día la emoción agrega un toque ahí, ¿no? Porque tal vez, poniendo otro ejemplo del fútbol, ¿no? Tal vez un penal o alguien que ha fallado muchos penales, en el momento de ir a tomar el siguiente, tiene dos opciones. O se deja llevar por la emoción, tal vez del miedo de volver a fallar, o aprende su lección de la experiencia y dice, ok, si la última vez patí de esta manera, tal vez algo tengo que cambiar para no seguir fallando en la misma acción que tengo que repetir ahora. Y tú sabes que eso me recuerda a una conversación que tú y yo tuvimos hace unos días en la academia, que hablaban del famoso flow, de ese flow o ese momentum en donde aparentemente el tiempo se detiene y el atleta como que le toca de forma automatizada cual robot ejecutar. Obvio. Y ese estado de flow es muy, muy estudiado en la psicología deportiva y la verdad que me hubiese encantado tener datos, te lo prometo para la próxima conversación, porque ese es un tema, en sí es un tema que nos podemos explayar una hora aquí hablando. Pero el estado de flow definitivamente hay muchos estudios que demuestran que, y más que nada los estudios son como que o en inglés self-survey, o sea, son las experiencias del deportista. No hay mucho de número, pero sí de experiencia. Y muchos deportistas coinciden en dos cosas. Una, que el partido, el juego se les va muy rápido, que es decir, comenzó y no se dan cuenta cuando termina. Sí. O inclusive dicen que el tiempo se mueve más lento, que todo lo ven en cámara lenta. Y uno de los números que sí existe es que tu tiempo de reacción aumenta exponencialmente. O sea, tu tiempo de reacción normal aumenta cuando estás en ese estado de flow, y es porque, una explicación rápida, es que el nivel de ansiedad y tu nivel físico están a un punto medio, un punto ideal. Y desde ahí tú te mejoras. ¿Sí? Te desempeñas mucho mejor. En el béisbol tiene que ser un ejemplo el tiempo de reacción para el swing. Claro, por ejemplo, estaba buscando antes de comenzar el programa el tiempo de reacción de un bateador aproximadamente es de 0.2 segundos en lo que viaja la pelota hacia el bate. Para tomar la decisión correcta de batear o no batear. Swing. Exacto. O me quedo mirando. Exacto. Lo cual, volvemos al tema de lo que tú me preguntaste, ¿cuál es ese ingrediente? Ahí está la repetición. Sí, porque si tú me paras a mí, por ejemplo, que nunca he jugado béisbol competitivo. Bueno, en PlayStation sí. PlayStation es distinto. Ahí sí que era parecido, pero no. Ahí sí soy bueno. Ok. Es distinto, pero ahí sí soy bueno. Pero si tú me paras en una caja de bateo y me pones a un pitcher que lanza 90, 93 millas por hora, yo no voy a saber qué hacer. Porque nunca en mi vida he visto un pitcher de esa velocidad estando en la caja de bateo. ¿No? Entonces lo mismo pasa con un beisbolista, que tal vez un beisbolista joven que nunca ha visto un pitcher de esa velocidad. Por eso es tan importante la parte del desarrollo, de ir desarrollando el deportista hasta ese nivel, para que cuando llegue a ese punto tome la decisión correcta. Y lo más probable es que el deportista se le va a tomar un tiempo en tomar decisiones correctas, mientras su habilidad de tomar decisión mejora de acuerdo al nuevo nivel de obstáculo que se está presentando. Sí. ¿No? Entonces es importante eso, la repetición. Volvemos a eso, repetir para poder tomar una decisión correcta. Sabes que hay deportes individuales y evidentemente deportes grupales. La pregunta interna a veces me la he hecho viniendo del tenis, pongámoslo como ejemplo.
¿Es más difícil la toma de decisiones en deportes que son grupales versus deportes individuales, o es más o menos parecido partiendo que el gesto deportivo como tal se ejecuta de forma individual? ¿A quién se la paso? ¿Hacia dónde golpeo? ¿Y hacia dónde corro? Lo que pasa es que en temas de deportes grupales, tu decisión no se basa solo en lo que tú quieres hacer, ¿no? Porque tu decisión depende de lo que esté haciendo tu compañero, de lo que esté haciendo tu equipo, la estrategia que tengas ese día, etcétera, etcétera. En el tenis, por nombrarte un deporte que es individual, tu decisión depende solo de una persona. O bueno, de dos en realidad, del oponente y de lo que tú decidas hacer. Pero no tienes factores o más factores externos que sí lo tienes en un deporte grupal. El béisbol me parece un deporte interesante porque todo el mundo dice que el béisbol es un deporte individual que se juega en equipo. O por lo menos es lo que he escuchado desde que llegué a la academia. ¿Sabes que eso lo dice mucho un jefe mío? ¿Qué dice? Que sí quiero. Que sí quiere. Ese sí lo quiero. Este sí lo quiere. Ese sí lo quiero. ¿Y qué dice ese lo respeto jefe mucho. tuyo? Él me dice que el béisbol es un deporte colectivo, pero al final las carreras son individuales. ¿Pero lo quieres porque es tu jefe actual o lo quieres porque de verdad lo quieres? Porque de verdad lo quiero. Está bien, está Desde bien. el fondo de mi corazón. Está bien. Yo también lo quiero. Escúchame. Sí, pero es que también eso ahí lo podemos ver en todos los deportes. El futbolista también tiene una carrera individual, solo que se desempeña en un equipo, ¿no? Y el beisbolista para mí es lo mismo. Porque si bien el bateador tiene que decidir él solo, al final del día la situación cambia. Si tiene un hombre en segunda, si es un bateador rápido, si tienes un corredor rápido en tercera, tal vez haces un sacrifice bunt y tratar de traer la carrera y la decisión cambia, ¿no? Entonces, es distinto, pero al final del día yo creo que el proceso es el mismo. El proceso es el mismo. ¿No? Repetición, 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 tratar de tener esos movimientos automatizados para que no tengas que pensar. Sí. Tú me has hablado de situaciones puntuales dentro de la cancha. Ajá. A mí como que me gusta darle nombre a las cosas. Sobre todo para las personas que nos ven como para que entiendan de mejor forma de qué se trata esto cuando uno menciona a un personaje que sí existió y que hizo mucho. Ok. Aclaro algo antes de entrar en materia. Aclara bien. No soy de los Yankees. Seguro. Sencillamente, la historia tiene que ver con eso. Historia real además. A este punto vamos a ir descartando equipos hasta que la gente sepa. Hasta que la gente sepa a qué equipo pertenecemos. Pero eso va a ser más adelante. Okay. Por los momentos, solamente aclaro que no soy de los Yankees. Ok, listo. Aclarado esto, el nombre de Lou Gehrig, ¿te suena de alguna manera? ¿Genera algún tipo de... Sí. algún ring bell en tu cerebrito? Que cuénteme de eso. El apodo, Iron Horseman, me parece. El caballo de hierro. Caballo de hierro, sí es. Lo también, que más se conoce de él, evidentemente, fue su récord. Sí. Su seguidilla de juegos como tal consecutivos se inicia aproximadamente en 1925. Ok. Y se extiende hasta finales, prácticamente en 1937, cuando ya la enfermedad, lastimosamente, que él sufría, el famoso síndrome de Lou Gehrig, pero que médicamente hablando es la esclerosis lateral amiotrófica, pero eso es otra discusión. Pero el tema fue 2.130 juegos consecutivos a lo largo de 14 años o 14 temporadas. Sin perderse un juego. Para mí, sin perderse un juego. Para mí, eso requiere de una toma de decisión radical una tras otra durante los 14 años. Sí. Lo que la gente más o menos no sabe es que la historia de Lou Gehrig va de más atrás. Porque esta persona, cuando se convierte en jugador profesional, desarrolla esa capacidad para tomar, en teoría, las decisiones correctas. Mucho más atrás, cuando él nace, familia inmigrante. En total fueron 4 hijos. Él era el último. Los 3 hermanos murieron. Él nació, y esto es interesante, un peso que para mí desafía el sentido común y la razón. 6 kilos 300. Wow. Imagínese un bebé de 6 kilos 300. Supremamente torpe desde que nació. Ok. Víctima del bullying, sobre todo por la forma en que corría. Sus amiguitos le decían de colegio que parecía que estuviese borracho. Él entendió, viniendo de una familia bien complicada en cuanto a dinámica familiar. El papá borracho, la mamá con 2, 3 empleos, cocinera,
cuidadora de niños, en fin, muchos trabajos para mantener a esa familia. Ujú. En una época muy complicada para los Estados Unidos. Lo cierto es que Lou Gehrig se comenzó a perfilar como un deportista porque, sabiendo su debilidad, se inscribió en un gimnasio que su papá dirigía. Aún siendo un tipo borracho, dentro de todo tampoco lo hizo como que tan mal. Tampoco estamos aquí para Tampoco juzgar, estamos sí. así como para jugar gente, Claro. mucho menos padres. Lo cierto es que este jovencito comenzó a trabajar en su físico y se hizo muy bueno. Mm. Y a partir de allí, él encontró en el deporte un nicho interesante para una y otra vez demostrar que sí se podía. Y entender que el cuerpo como tal era una metáfora de tengo la oportunidad siendo joven Ujú. para desarrollarme como atleta y siendo un poco más viejo para mantener, digamos, el cuerpo de la forma más sana posible. Ujú. ¿Por qué te digo la historia de Lou Gehrig? Que es muy famosa en el béisbol, sobre todo por la contraparte, Wally Pitt. Wally Pitt fue una persona que quedó sentada en el banco, relegada, rezagada allí y que más nunca jugó. Eso ahí me parece una locura. O sea, de verdad, los que no conocen esta historia ahorita la van a escuchar. Es demasiado loco. El ejemplo viene como anillo al dedo, Sí. de sobre verdad todo en la que sí. industria del béisbol. Sencillamente un jugador que sí era reconocido como Wally Pitt, que decidió por sentirse mal ese día no jugar. Ujú. Lo demás es historia. Más nunca jugó. Eso es una locura. Porque Lou Gehrig se encargó de eso. Porque para darle un poquito más de, no sé, se me De revienta sazón. el cerebro de lo loco que es la historia. Es que Ujú. hay que entender que para llegar a grandes ligas, algo tienes que tener, ¿no? Para llegar a jugar ese nivel, algo bueno tienes que tener. Es para mí Entonces, un grupo selecto. que una persona, Ujú. por una decisión Sí, de decir que está enfermo, sí. nunca más volvió Nunca más. a jugar. Nunca más. Y hoy es conocido, pero es conocido por la Sí. historia de Lou Gehrig, no por algún mérito que le haya Y que tenido. lo emblemático de la historia es que en ese año final, cuando él dice ya no puedo más con esto, Ujú, coincidencialmente Wally Pitt estaba sentado en las gradas. ujú, Era ya un empresario, pero que había mantenido cierta amistad con Lou Gehrig. ujú. Y él fue uno de los primeros en pararse a hacer una ovación sin igual en la historia del béisbol. Particularmente los Yankees. Mm, A tal punto, pues sobre todo hay muchas anécdotas de la época, ¿no? Yo no Ujú. digo que el atleta de antes sea mejor que el de ahora, ni el de ahora que el de antes. No vamos a entrar en ese debate. ujú. Más adelante sí tocaremos ese tema. Lo que yo sí digo es que debemos tomar, pienso yo, como ejemplos, personas talentosas en el sentido de su capacidad para tomar decisiones, de lo que hicieron por el deporte o lo que demostraron. No son robots, no vienen de Marte, sencillamente son seres humanos tomando decisiones. Claro. Y una oportunidad, Joe DiMaggio, que fue esposo en su momento de Marilyn Monroe, lo de tu edad no saben mucho de eso, usted es muy joven. Gracias. Más adelante, sí por hacer esas historias, pero el tema es que Joe DiMaggio le preguntó a Lou Gehrig, ¿por casualidad tú sabes quién nos va a lanzar hoy? Esa pregunta para mí no es ajena, la escucho casi que a diario. Ujú. Pero el tema es, Joe DiMaggio le pregunta, no sé, como para prepararme mejor. La respuesta de Lou Gehrig fue lapidaria. No tiene sentido saber quién es porque tú sabes que lo mejor se lo guardan a los Yankees. Ujú. Y voy a terminar la historia como comencé. No soy de los Yankees. Sí, o sea, de verdad que la historia es impresionante empezando porque si nos metemos, que tal vez puede ser para otra ocasión, nos Ujú. metemos inclusive más de lleno en la historia, vemos que su vida está llena de decisiones correctas. Sí. ¿No? Y bueno, correctas en el sentido de que nosotros pensamos y asumimos que él logró todo lo que él quería lograr, porque al final del día, ¿quién somos nosotros para decir qué está correcto o qué decisión es correcta versus incorrecta? Ahora que cuando hablamos de la meta de la persona, podemos tal vez descifrar si tomó decisiones correctas o incorrectas. Ahora, para seguir con eso, para tú tener una carrera Ujú. de éxito en el deporte, las decisiones correctas sin dudas tienen que estar, Tienen que estar ahí. ¿no? Y no solo en la parte de desempeño como deportista, sino también en la vida personal, ¿no? Porque no es lo mismo un deportista exitoso que no tiene, por decirte, buenos hábitos de dormir o buenos hábitos de comer o de trabajar fuera de su deporte. Tal vez tiene una carrera exitosa, pero ¿qué tan largo la puede tener la carrera?
¿Qué tan ¿no? sustentable es en el tiempo? Exactamente, a comparación de los atletas de élite que vemos hoy en día, que Ujú. juegan hasta los 40 y pico de años, que por cierto, hace poco vi que Iniesta seguía jugando. O sea, es una ¿Qué edad tiene locura. ya? Debe de estar por los 42, 43 años, creo yo. O sea, si jugó el Mundial del 14, donde queda campeón España del mundo, si no me equivoco, hoy tiene que estar por los 40 y pico, o el 2010. Ujú. 2010 creo que fue. La cosa es que tiene que estar por los 40 y pico para seguir jugando. Y de atletas, no solamente Iniesta. Yo te mencioné Luguer, Iniesta, Jody Mayo, pero Hay no sé, si muchísimos. queremos ir un poco más atrás como atletas emblemáticos, Michael Jordan, cuando se pasa del baloncesto al béisbol por una situación familiar que, si mal no recuerdo, fue el asesinato de su padre. Ujú, Aún así, decisión desacertada desde todo punto de vista, porque, bueno, no era su habilidad como tal el béisbol, no se le dio. ujú, Evidentemente era más un tema de marketing de en aquel entonces con los Media Blanca de Chicago, vestir la camiseta ujú. y posiblemente tomar algunos turnos en grandes ligas, pero en definitiva no era su disciplina, que él dominaba a la perfección, que era el baloncesto. Pero tiene que haber historias interesantes dentro y fuera de la cancha. Derek Jeter, lo conversábamos en estos días, Claro. exjugador de los Yankees. Aparentemente él no formalizó su figura como sostén de hogar, como padre, como esposo, sino hasta terminada su carrera. Ujú. De 20 años, un poco más. Que como quiera, también es un debate entre las decisiones que tomo fuera, cómo inciden en las decisiones que tomo dentro. Por supuesto. Es un tema, como yo decía, los sentidos, los 5 sentidos. Pero es que sin duda, yo como psicólogo deportivo, una de las cosas que siempre se trabaja con los deportistas, sobre todo al principio, es hacerlos entender que la vida personal, y de hecho casi todas mis charlas las abro de esta Ujú. manera, ¿no? La vida personal va a afectar tu vida deportiva y viceversa. Y lo importante para tener una carrera duradera, aparte de todas las cosas que tienes que hacer, creo que fundamentalmente es poder separar las dos y tener buenas decisiones acá y tener buenas decisiones acá. El momento que un deportista logra hacer eso, Ujú. separar las dos, que es decir, tengo una pelea en casa, pero tengo que ir a desempeñarme como deportista y dejar esto acá, ¿sí? Y viceversa, ¿no? Tuve un mal juego, perdí Sí. un campeonato, X, Y, Z, estoy en casa, soy padre de familia, esto de acá no me puede afectar lo de acá. Así que tú no De- puedes separar el atleta del individuo, Tienes que separarlo, por supuesto que tienes que pero separarlo. tienes que ser, pienso yo, exitoso en uno o en otro. No, O eso en- sí. O preferiblemente en las dos. Es que por eso, justamente por eso hablamos de esa separación, para que pueda haber éxito en las dos partes. Porque imagínate, hace poco me acuerdo que escuchaba una entrevista de Enzo Fernández, si no me equivoco. Y él hablaba de que hace mucho tiempo en su carrera, él llegaba de perder un partido y se encerraba en su cuarto. Ujú. Y no le hablaba ni a la esposa ni a los hijos. Hasta que en algún momento maduró y se dio cuenta que eso no era lo correcto. Y volvemos a esto, separar las dos cosas, ¿no? Tomar una decisión correcta acá o incorrecta no debería afectarte en lo personal. Tienes que poder separarlos, ¿sí? Y para las dos cosas, para ser exitoso en las dos cosas, tienes que tener decisiones correctas, ¿no? Al final del día, nos damos cuenta con lo que vamos conversando ahorita, que la vida y el deporte se definen en decisiones que tomamos. Por ejemplo, poniéndolo en el tema del deporte, ¿cuál sería la historia del fútbol si Francia hace el gol en el último minuto en ese mano a mano contra el Dibu Martínez? Totalmente distinta. Estuviéramos hablando de un Messi que no es campeón del mundo, estuviéramos hablando de una Argentina que tal vez no tiene la gloria ni el empuje que tiene ahorita por la fanaticada. Quién sabe si capaz que Messi no llega al Miami, capaz que se retira. Muchas cosas que cambiaron por una decisión incorrecta y Ujú. una decisión acertada de parte de Martínez de sacar el pie en ese momento. Y el otro de no picársela. Entonces, todo se resume en decisiones. Y lo decíamos al principio, una decisión mínima puede cambiar el curso de la historia. Ujú. Por Ahora, más mínima e inofensiva que parezca. totalmente, pero es que siempre va a ser así. Tenemos que estar conscientes, por eso es que tenemos que estar conscientes de las decisiones que tomamos. No podemos hablar por hablar ni tomar decisiones a lo loco. Tenemos que tener un proceso para tomar esas decisiones. Ahora yo te pregunto a ti, tú me hiciste a mí la primera pregunta de Sí. ¿qué creo yo que es un ingrediente o varios ingredientes La para receta, tomar? la receta mágica. Exactamente. Para ti,
¿cuál es esa receta para tomar decisiones correctas? Mira, primero para mí tiene que haber un fino balance entre lógica y emoción. Ok. Pero también hay un componente, como yo digo, un intangible. Y por eso te decía lo de los sentidos, que era como que la idea que iba a introducir. Hay dos procesos en la toma de decisiones. Sentidos externos, llámese el olfato, el tacto, la vista, sentido auditivo. Obtienes una información externa y eso de alguna forma determina tu decisión. Hay una contraparte de esos sentidos externos, que es hacia lo interno. Aparentemente existe la memoria, la visualización, la imaginación, el sentido común y el cálculo. El sentido común Estos que a veces últimos, no están, ¿no? bueno, de sentido común podemos hablar muchísimo. Claro. Pero para mí es lo que te decía, un balance entre lo interno y externo, entre esa percepción de esa información o esa data que obtenemos de fuera y esa capacidad que yo he tenido que desarrollar previamente. Digo yo por referirme a la persona que tal vez mejor conozca, que soy yo mismo, para no referirme a otro. Claro. Pero en mi caso particular, entiendo que es así. Tú tienes que ir construyendo en determinadas edades, eso lo sabe usted mejor que yo que es profesor, en determinadas edades, tú tienes que ir construyendo un sistema de valores para que eso de alguna forma te haga a ti tomar la decisión correcta. Y ese intangible que te iba a decir es el famoso hunch, esa premonición, ese gut feeling de que si me voy por aquí pasa esto y si me voy para allá pasa lo otro. Hablamos de Lou Gehrig. Te voy a hablar de mi caso en particular y cómo posiblemente yo he terminado en béisbol. Esta es una historia que involucra a mi esposa actual, la única que he tenido, por cierto, la única que tendré. Esto es una historia que involucra a mi suegra, que no es el prototipo habitual de suegra, aclaro eso también. Esto es una historia que involucra a mi cuñada actual y que se resume en una toma de decisión. Ciclo universitario. Comienzan las pasantías. En mi caso de kinesiología, de fisioterapia, rehabilitación física, póngale como le quiera poner. Viernes 5 de la tarde, tal vez un poco antes, me tocaba ir a una región cercana a Valencia, de donde soy de donde vivo, en Venezuela. Y por circunstancia de la vida, yo digo, ese día como que no tenía muchas ganas de ir. Y sí sabía que un muy buen amigo mío estaba haciendo pasantía en un centro de rehabilitación deportiva, que era lo que yo quería, la parte deportiva, particularmente el béisbol. Se me ocurrió ese día dar vuelta en la autopista y en lo que me di vuelta en enviar un texto rápido sin descuidar el volante, aclaro, para comunicarme con este amigo mío. Y el amigo mío me dice, sí, pasa por aquí, que el director del centro está interesado en conversar contigo. Ocurrieron dos cosas ese día. La primera, pude hacer ese ciclo de pasantías en ese centro, que después dio pie que trabajar en Liga Invernal en Venezuela y a posteriori pertenecer a una organización de béisbol en los Estados Unidos. Y lo segundo fue un accidente horrible donde más de 20 personas murieron por una colisión múltiple de vehículos, evidentemente en esa vía. Toma de decisión. El gut feeling de que me quedo, me voy para atrás, sigo. Sí, sí, sí. Y la decisión de llamar a alguien y buscar lo que yo quería. Si yo quiero eso, yo tengo que ir allá. Sí, y bueno, y esa historia también, vuelvo y repito, para mí queda claro que la toma de decisiones es todo. Y una decisión cambió el rumbo de tu vida. O quizás no, porque nunca lo sabremos porque no estamos en el efecto mariposa, ¿no? Lo mismo o algo similar pasó en mi caso con mi esposa. Esa historia es interesante. De que, o sea, yo me iba de viaje y decidí quedarme y coincidimos en la misma ciudad donde nos conocimos, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera sido si yo me iba de viaje? Tal vez todo quedaba ahí y no pasaba nada, pero una decisión cambió el resto de la vida. Y al final del día, cuando resumimos el deporte o la vida, se resume en eso, ¿no? En las decisiones que tomamos. Y eso es lo que yo quiero que la gente de alguna forma internalice. Claro. Todo es una decisión. Claro. ¿Qué me como? ¿A qué hora me levanto? ¿Con quién me caso? ¿Qué estudio? Sí.
Algo interesante que me parece importante mencionar es el tema de estas decisiones que no la tomamos a la ligera, porque estamos hablando del deporte, que al final del día, en la sumatoria de todo, la realidad es que no es tan importante, ¿no? En la sumatoria de la vida. De la vida misma. Exacto. No es tan Hay importante. cosas más importantes que los juegos que hoy en día son profesionales. Pero al final del día no dejan de ser un juego. Pero la realidad es que es distinta, esa realidad es distinta para otras personas. No nos podemos sentar aquí y decir que es fácil tomar una decisión, por ejemplo, tomándolo desde un lado un poco más serio, una situación de una madre soltera que tiene que tener 2 trabajos para darle de comer a sus hijos. No estamos diciendo que es fácil tomar una decisión. Y lo conecto, te doy ese ejemplo porque lo quiero conectar con lo que decías de las decisiones que tomamos para nuestras vidas. Y me trae a la mente eso que tú decías del 13%, ¿no? Sí. ¿Me recuerdas la estadística cómo era? Sí, es una estadística para mí, yo no voy a decir alarmante, pero ponle un sinónimo que no suene tan así, tan radical, que se te ocurra. Loco, no sé. Ya. 13% de las personas a nivel mundial dicen tener el trabajo ideal y sentirse bien con lo que hacen y levantarse con gusto a ir a su sitio de trabajo. Esa diferencia, como decían por ahí, de me tengo que levantar versus me quiero levantar. Me quiero levantar para ir o me tengo que levantar para llegar a fin de mes. Exactamente. 13%. Lo cual quiere decir que la diferencia está en que hay mucha gente que no la está pasando bien. Exacto. O que va por ir por ir, o porque tiene que ir porque si no, no pagan cuenta. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de ese 13%, hablamos de personas que de alguna manera u otra puede ser luck of the draw, suerte que te dio la vida, que caíste en un lugar donde pudiste tomar decisiones para tener la vida que tú quieres, lo que te tocó vivir, tu suerte. Y quiere decir que el otro porcentaje no tuvo esa suerte, ¿no? Se puede interpretar así o que no decidió correctamente. Pero es ahí donde voy, porque como tú decías, los factores externos también nos influyen en las decisiones que vamos a tomar. Entonces, retomando el ejemplo que te di, ¿no? No es que esa madre no quiera salir y hacer algo distinto tal vez con su vida y ser feliz. Es que las circunstancias que está viviendo no la dejan, ¿no? Ahora, al final del día, para mí, la peor decisión que puedes tomar es no tomar ninguna decisión. Si bien yo no estoy dando el consejo de que vayan por la vida tomando decisiones arriesgadas, porque creo que tenemos que tomar decisiones calculadas y bajo cierto nivel de riesgo que estamos dispuestos a perder. Para mí, para resumirlo un poco mejor, creo que la toma de decisiones es un poco como que cuando apuestas. O sea, si tú apuestas, tienes que apostar lo que estás dispuesto a perder. Y lo mismo con las decisiones que tomas en la vida. Tienes que hacer un cálculo de cuánto estás dispuesto a arriesgar por esta decisión o esta idea que tú tienes en tu cabeza. Y para eso, mucho de lo que se hace en terapia es dividir las cosas, que es algo que tú me venías mencionando, ¿no? Dividir las cosas en grupos. O en bloques. Ajá. Cuéntame eso de ahí que me parece súper interesante para que la gente escuche lo que tú decías de los bloques y las tomas de decisiones a través de eso. Tú sabes que eso es una estrategia que se llama la técnica del presidente de los Estados Unidos para solventar problemas. Que, ojo, yo no creo que esa técnica la domine o maneje el presidente actual. O la haya tenido. Pero eso es otro tema de discusión. Aquí tal vez no nos vamos a meter en política, pero bueno. Obviemos el señalar a alguien en particular y enfoquémonos solamente en la técnica. Repito, teoría, la técnica del presidente de los Estados Unidos para solventar problemas. ¿En base a qué? Y aquí viene la analogía. Yo digo los Estados Unidos porque es un país que tiene que de alguna manera afrontar simultáneamente distintos conflictos en distintas partes del mundo. Bueno, y probablemente es el trabajo más difícil del mundo. Estamos en decisiones de vida o muerte. La teoría como tal y la técnica plantea que pueden haber distintas situaciones y esas situaciones de vida o muerte tú la tienes que agrupar en bloques. Bloques que tienen que estar separados en tu mente para que la emoción que te tome a ti o que te genere determinada situación de determinado bloque no influya sobre el otro. Claro. Y literalmente tú vayas durante las distintas horas del día o la jornada laboral tomando decisiones, independiente una de otra. Desde el problema más sencillo,
hasta lo más complicado. Desde si disparo o no un misil, hasta si le aumento el sueldo o no a los maestros. Y es que al final del día, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que para tomar una decisión correcta, tienes que separar las cosas. Como hablaba hace un ratito de la vida y del deporte, tienes que poder separar una situación, cualquiera que sea, en distintas cosas, ¿no? Primero, para mí son 3 preguntas claves. Primero, ¿puedo cambiar la situación? Si la puedo cambiar, ¿qué tengo que hacer? Si no la puedo cambiar, la dejo ir. Porque no puedo vivir con esa situación pesándome aquí y es un peso más en la mochila imaginaria que cargamos todos de la vida de estrés y etcétera, etcétera. Entonces, si tenemos una situación cualquiera que sea, tenemos que poder separarla. Otra cosa que siempre aconsejo es, aunque tal vez está un poco, no sé, fuera de fecha lo que voy a decir, pero el tema de escribir pros y cons sobre una situación, ¿no? En la lista. Exacto, hacer una lista. Para mí eso es súper importante en el momento de tomar decisiones porque puedes, literal, todo el estrés que te causa la situación o la decisión que tienes que tomar, la puedes ver en papel o en un iPad, donde tú quieras hacer la lista y puedes ver cuáles serían, en qué te perjudica tomar esa decisión. Ahora, vuelvo al dicho que dije hace un ratito. La peor decisión es no tomar una decisión. Entonces, cuando tú tienes esa lista hecha, separas las cosas en distintos bloques. Este es un problema de trabajo, este es un problema matrimonial, este es un problema familiar. Ok, de estas 3 cosas, ¿dónde puedo yo cambiar algo? Empecemos por uno. La analogía que me gusta usar mucho es, imagínate que tienes 10 globos en la mano y los 10 se te escapan. Sí. ¿Ya? ¿Es más fácil tratar de agarrar los 10 a la vez o uno por uno? Uno a uno. Uno a uno. Porque si no, te vuelves loco tratando de agarrar los 10 mientras se van. Probablemente no vas a atrapar a los 10, pero si de 10 cosas que te están pasando tú puedes resolver 3, creo que has hecho mucho más que el promedio de la población. De la población. Entonces es separar las cosas de una situación, separarla en varios bloques y ver qué es lo que puedo hacer aquí. Y estar dispuesto a tomar esa decisión. Como dije hace un ratito, estar dispuesto al riesgo que viene con tomar esa decisión. Cuando tú dices estar dispuesto, significa que tienes que haber desarrollado algún tipo de habilidad. Porque eso es lo que yo también digo. ¿Sí? ¿Por qué a lo mejor puede existir esa creencia? ¿Será que se le hace más fácil a alguien tomar una decisión que a otro? Sí. Más allá, como hablábamos en estos días, su contexto. Sí. De estar en el pipote de la basura, por colocarlo de una forma, a estar dentro de una situación de confort en donde no tienes mayor inconveniente. Claro. Pero que aún así tienes que tomar decisiones delicadas. Sí. Es una habilidad, se puede entrenar, se puede desarrollar. Sí, para mí sí se puede desarrollar, pero volvemos un poco a lo que hemos venido hablando a lo largo de este episodio. Es la repetición, la experiencia que tienes. Esa experiencia te va a llevar a tener una emoción y que va a influir en la situación. Ahora, la habilidad creo que está, en la fortaleza mental que puedes tener. Sí, baja o alta, que es decir, no sé, por cualquier cosa yo me derrumbo. Sí. Y probablemente ahí tendríamos que meternos en el tema de qué traumas, qué experiencias has tenido para que te lleven a tener una fortaleza mental más baja que tal vez de lo normal. Pero al final del día tienes que tener, para mí, fortaleza mental para estar dispuesto a tomar la decisión. Y para mí la otra habilidad es inteligencia emocional. Es poder decir, esta situación me causa tal emoción, por esa emoción yo no la quiero volver a sentir, ¿qué voy a hacer? Ahí es donde viene la primera toma de decisión para mí, es ¿me voy a enfrentar a la situación o le voy a huir? Y simplemente eso se queda ahí, no lo veo y no le presto atención y voy a seguir con mi vida mientras eso sigue ahí. No, ahí viene la primera toma de decisión. Si tú decides que vas a hacer algo al respecto, ok, vamos a cambiar. ¿Dónde tengo que mejorar? Si lo ponemos en el contexto del deporte, es lo mismo que hablábamos al principio. El error. ¿Sí? ¿Dónde está la toma de decisiones? El error. El error está que si yo, por ponerte un ejemplo, que yo lo veo mucho en el fútbol ecuatoriano. Si no se han dado cuenta, vengo de fútbol y creo que lo mencioné en el primer episodio, pero es donde tengo más conocimiento. Entonces, ahora mismo vienes de béisbol. Ahora mismo trabajo en el béisbol, ya. Pero mi pasión siempre va a ser el fútbol. Listo. En el fútbol ecuatoriano se ve mucho, por ejemplo, con los extremos. Sí, para los que no saben, los extremos son los que juegan en la banda. Digamos, cojamos un extremo izquierdo, él sube por la banda y pega un centro que va a la mitad de la nada. Decisión errada. ¿Por qué? Porque probablemente da más miedo que vengan a cubrirme, yo perder la pelota y dejar desbalanceado a mi equipo. Entonces, ese deportista
Lo que debería hacer es, ok, si esto me está saliendo mal, ¿por qué me está saliendo mal? Más repeticiones, por favor. Repítelo. Vuelve a entrenarlo, vuelve a entrenarlo, vuelve a entrenarlo hasta que te salga bien. Lo que pasa es que ahí es donde se diferencia el deportista élite de verdad, el que llega y que se mantiene, porque no es solo llegar, es mantenerte, y el deportista que va a ser un deportista profesional, pero probablemente tenga una carrera, puede ser larga, pero tal vez no llega a los niveles que la gente espera, ¿no? Y la mayoría de veces es la decisión de que si me enfrento a esta situación que me causa miedo, que me causa dolor, o la dejo ahí porque sigo siendo un deportista profesional, ¿no? Y eso es para mí lo que marca la diferencia. Y esta es la habilidad. Es para mí la fortaleza mental y la inteligencia emocional. Son dos habilidades que tienes que desarrollar para estar dispuesto a tomar decisiones. Yo quiero en conjunto contigo resolver algo. ¿Qué vamos a resolver? Porque hemos dado muchos nombres interesantes. Ajá. Hemos mencionado a Michael Jordan. Hemos mencionado a futbolistas como Iniesta. Hemos mencionado a Lou Gehrig. Hemos mencionado a Joe DiMaggio. Hemos mencionado a Wally Pitt. Pero, ¿qué pasa con el jugador que es todo el mundo, digamos, o que la gente no conoce? Con el que está en las academias desarrollándose. Con el que está en el semillero. Pero que ya entra en un periodo de adolescencia o incluso un poco más, 16, 17, 18 años, que inicia su carrera. De cómo influenciar positivamente en que ese joven que no tiene el recorrido, el pedigrí, la experiencia, el dinero, las facilidades que tienen estos peloteros o estos jugadores élite de las distintas disciplinas, para que ese jugador que se inicia sin la vasta experiencia de los otros tome la decisión correcta. Primero, para mí tiene que haber un toque de habilidad. ¿Sí? Una pincelada, como dicen de habilidad, por ahí. Sí. Algo de habilidad tienes que tener. Porque para llegar, tú puedes tomar todas las decisiones correctas y sí, hay deportistas que han llegado con poca habilidad y han llegado muy lejos y han tenido una carrera exitosa. Pero inclusive ellos tienen algo de habilidad que desarrollan a lo largo de su disciplina. ¿Qué es lo que necesitan estos chicos para poder desarrollarse y convertirse en los jugadores que ellos quieren? Primero, tienen que fallar. O sea, como coaches, y me tomo el atrevimiento de decir, tenemos que estar ahí para hacerlos fallar. ¿Sí? Los jugadores tienen que fallar para poder ganar experiencia. ¿Dónde para mí entra el trabajo de un coach desarrollador? Porque no es lo mismo un entrenador de adultos que un entrenador que desarrolla jugadores, que un desarrollador de jugadores. Es distinto. Porque el rol del que desarrolla los jugadores tiene que estar ahí para corregir los errores y ayudarlo en el camino de ese error, de ese fallo que han cometido, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi área se trabaja mucho el manejo emocional. ¿Cómo yo reacciono ante el fallo? Mi trabajo no es decirle al chico cómo te tienes que sentir, ni qué es lo que tienes que hacer, ni cómo tienes que actuar. Es procesar esa emoción para que tú, dentro de ese procesamiento, tú puedas tomar una decisión más correcta, que el margen de error sea menos. Pero al final del día, el chico se tiene que estrellar contra esa pared. Sí. No lo puede salvar. Y a veces es donde yo creo que los coaches cometen un error, es de decir, tengo que ayudarlo a mejorar. Sí, tienes que ayudarlo a mejorar. Pero el chico tiene que mejorar a través de los errores. ¿Sí? Y más bien, tu trabajo está en ese error, hacer la corrección de la manera correcta. Porque también he visto muchas veces que el chico comete un error y viene el palazo del coach de decirle, haz las cosas bien, qué sé yo. Y ese no es el trabajo. El trabajo es, ok, te equivocaste, no sé, vamos a ver el video, qué podemos hacer la próxima vez, etcétera, 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 ¿no? Y es que además yo creo que la gente entienda algo. Nadie lo quiere hacer mal. Sí. En ninguna disciplina. No. Nadie quiere salir ahí a hacerlo mal. Circunstancias que se dan. Decisiones que tomamos. Factores externos. Y muchas frases que para mí como que recogen eso. De que no puede haber victoria sin adversidad. No puede haber claridad sin oscuridad. O la famosísima frase que en su momento en el tenis han utilizado. De que la habilidad se desarrolla en la calma y el carácter en la tempestad. También, pero tú tienes que ser sometido a situaciones de estrés. Sí. Y de alguna forma, en ese nicho de esas situaciones, es que para mí se genera el aprendizaje. Sí. A ver,
Definitivamente, estoy de acuerdo. El deportista se desarrolla bajo estrés. Ahora. El ¿Estrés mental o deportista estrés físico? podría ser de los dos, creo yo. Ahora, el deportista es importante entender cuánto aguanta Ujú. el deportista. Conocerse. Exacto. Pero no solo conocerse, sino que los coaches sepamos hasta dónde llevamos el estrés sobre este chico que se está desarrollando. Ujú. Porque si no entramos en el famoso burnout, que hoy en día Sí. se está hablando en muchos lugares, ¿no? Que también es otro tema que podemos traer otro día. Sí, eso viene Pero, por ahí. pero esencialmente es eso. Hay una encuesta, por cierto, por ahí. Ya ¿La la hice. llenaste? ¿La llenaste tú? No, todavía no. Tienes que llenarla. Es súper importante. Entonces, el tema es que tú dices, el deportista se desarrolla bajo estrés. Por supuesto que sí. Tiene que desarrollarse bajo estrés. Pero es importante saber hasta dónde empujamos. Porque también el sobreentrenamiento Ujú. es real, tanto para lo mental como lo físico. Donde el deportista se estanca y deja de desarrollarse tanto mental como físicamente. Entonces es importante entender hasta dónde yo le voy a meter Claro. presión a un deportista y dónde yo tengo que tal vez ponerle el freno un poquito y dejarlo que se calme, que bajen los niveles de ansiedad, que bajen los niveles de estrés, para volver a entrenar, volver a meterle presión y que se comience a desarrollar otra vez. Tú sabes que este tema es interesante porque se conecta con lo que comenzamos a tocar en el primer capítulo del podcast, que tenía que ver con el deportista visto como cajero automático, la industria del deporte como industria supermillonaria, pero hay... Que si hay no lo un- han visto pueden irlo a ver cuando quieran. Pero ya, Ya. eso quedó buenísimo. Pero era esa variable de que mientras más te doy como Ajá. atleta, mientras más te doy no me estoy refiriendo a más atención, más apoyo emocional o más cuidado físico. Ujú. Mientras más dinero te doy, más Ujú. te exijo de vuelta. Eso es así. Claro. Eso no va a cambiar porque la gente está esperando mucho de ti. Claro, 100%. Y eso de alguna forma pienso yo, porque lo hemos visto tú y yo a diario, Ujú. tú en tu práctica privada, en fin. Eso es una realidad que está ahí. Ujú. Genera, evidentemente, un estrés emocional en el jugador 100%. que afecta su toma de decisiones. Totalmente. Afortunadamente, para los que nos ven, para los deportistas actuales, existe un departamento que es el tuyo, Ujú. que tiene que ver más que todo con el apoyo psicológico a nivel deportivo, que de alguna manera está cobrando espacio en todas las disciplinas Sí. y ha pasado a ser una parte o un brazo más del coach, Sí, y del deporte mismo, una ayuda, un soporte, una guía. Y estoy de acuerdo contigo en eso, que el departamento en el que yo trabajo se ha vuelto muy importante, pero también no le podemos quitar el mérito a los coaches que sí saben lo que están haciendo y que saben cómo tratar a un deportista que se está desarrollando. Ujú. Entender que no es un deportista de élite todavía. Todavía. Y que hay una forma de llevarlo para llegar a eso. Ahora, para ir cerrando y culminando este podcast, este episodio, El 3. el tercero. Imagínate cuando estemos diciendo el 150 o algo así. Vamos para eso. Vamos para eso. Ok. Para ir cerrando, dime tú qué crees, para recapitular, Sí. ¿cuál es ese ingrediente o esos ingredientes que necesitas para tomar decisiones correctas en el deporte? Yo diría que tiene que haber un ambiente de calma, porque también es verdad que muchas decisiones son tomadas en momentos de euforia. Por supuesto. Pero es que es interesante lo que dices, sorry que te Sí. interrumpa, pero me parece un punto importante para hacer, es que para eso tienes que saber manejar las emociones. Ahí vamos al punto. Así que esa O sea, frase imposible. es lapidaria. Ajá. Eliminar la figura del momento de euforia en el momento de la Claro. toma de decisiones. Un ejemplo sencillo. Salí con los amigos. Ujú. Me tomé 3, 4, 5 tragos. Yo realmente tomo poco. Pero pongamos el ejemplo que alguien tome más que eso y se emocione. ¿Qué va a ocurrir potencialmente? Lo que en nuestros países llamamos ponerse brindón. Ok. Saco tarjeta, pie en botella, no sé qué, yo brindo. Ujú. Te estás tomando una decisión errada Ujú. en base a un estado emocional Ujú. de una circunstancia en particular, Totalmente de acuerdo. con el factor alcohol como agravante. Ujú. Quitemos eso. No hay alcohol, Ujú. pero estás eufórico por un resultado de un partido, por ejemplo, bien sea deporte grupal o individual, que ganaste. Ujú. Tienes que también mantener la calma Ujú. para evitar tomar una decisión errada a posteriori. Exactamente. Terminó el partido, me voy para no sé dónde.
yo soy un ganador porque aquí gano todo, me voy para tal equipo. Ujú. Y cito, como comencé en el programa, a mi jefe, que este sí lo quiero, diciendo, no se vaya para allá a ver si esa grama es más verde de lo que es aquí. Sí, Si usted está bien donde está, usted tomó la decisión correcta. exactamente. Si usted siente que no está bien, analice y después decida. Ujú. Eso es lo que puede decir los que están viéndonos ahí y allá. Exactamente. Totalmente. Al final del día, las decisiones nos gobiernan, pero nosotros tenemos que poder manejar las emociones para tomar la decisión correcta. ¿Podemos resumirlo así? Ya. De Lo esa único manera. que queda es que nos sigan, Exactamente. que nos apoyen, que nos contacten. Y sí, también, seguimos. por favor, queremos escuchar preguntas, comentarios que tengan. No se olviden de comentar y de hacer likes y de seguirnos. Así y es. todas esas cosas hermosas. Muchas gracias por estar en un episodio más de Béisbol y Más. Nos vemos la próxima. Chao.